Buenas noches a todos. Bienvenidos de vuelta a este taller. Bueno, terminamos Mindset de Carol Dweck hace poquito, hace 2 semanas. Hablamos de la mentalidad de crecimiento, de elogiar el proceso, el esfuerzo, de creer en el potencial de las personas. Y ahora arrancamos con el sutil arte de que te importe un carajo. Y bueno, si en Mindset Carol Dweck nos preguntaba, o la pregunta era, ¿cómo puedo crecer? En este libro la pregunta es más bien, ¿a qué le estoy dando importancia que no la merece? Son dos caras de la misma moneda, realmente. Y bueno, lo habíamos platicado también un poquito este tema, eh, con los nuevos videntes en el libro de Castaneda. Bueno, recordarán este concepto de la impecabilidad, o cómo pues los chamanes yaquis de esa época pues hacían todo lo que podían para poder ahorrar energía, ¿no? Darle la importancia justa a todas las cosas, pues para poder seguir con su proceso de llegar a ver lo desconocido, o lo que no se puede conocer, porque si dicen sin energía, pues esto es imposible prácticamente, ¿no? Pero bueno, el primer capítulo se llama No lo intentes. Y aquí el autor pues hace referencia a Charles Bukowski, el héroe más improbable. Y pues bueno, es un personaje curioso, ¿no? Y pues más, porque no lo vas a encontrar en libros de autoayuda normalmente, ¿no? Era un poeta, novelista, borracho, apostador, fracasado en prácticamente todo lo que intentó durante décadas. Sus manuscritos fueron rechazados por casi todas las editoriales, revistas y agentes literarios al que se los mandó, y vivía de un sueldo mínimo trabajando como archivador postal. Y bueno, gastaba lo poco que ganaba en alcohol y apuestas, se emborrachaba hasta quedar inconsciente, en el suelo de su departamento. Y bueno, así pasaron 30 años, y a los 50 una editorial pequeña le ofreció publicar su primera novela. Bueno, Bukowski firmó, escribió el libro en 3 semanas, y en la dedicatoria puso simplemente: no está dedicada a nadie. Bueno, eventualmente se convertiría en un autor reconocido, vendería más de 2 millones de libros, y en su tumba su epitafio dice: no lo intentes. Ahora, ¿cuál es la narrativa que normalmente contaríamos sobre alguien así? Pues bueno, no, nunca se rindió, creyó en sí mismo, perseveró, ¿no? La historia clásica del triunfador que supera los obstáculos, ¿no? Lo vimos también en el libro pasado. Pero Manson dice que esa lectura es completamente equivocada. Bukowski no tuvo éxito a pesar de ser un perdedor. Tuvo éxito porque se aceptó completamente como uno, nunca intentó ser algo que no era, escribía con honestidad brutal sobre sus fracasos, sus vicios, su obscuridad, no pretendía, no posaba, no maquillaba nada. Y nos dice el autor, su genialidad no radicaba en haber superado todo contra viento y marea, fue su simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo. Y aquí está la primera provocación del libro: el éxito y la autosuperación no siempre van de la mano. Y Bukowski no se convirtió en mejor persona para volverse exitoso, ni volverse exitoso lo convirtió en mejor persona, simplemente fue el mismo. Y bueno, nos propone otro tema el autor, que es ese asunto de querer ser feliz todo el tiempo. Y aquí el autor Manson suelta que eh, vivimos en una cultura obsesionada con lo positivo, de sé más feliz, sé más exitoso, sé más productivo, sé más guapo, más rico, más admirado. Las redes sociales están llenas de personas con vidas aparentemente perfectas, y nosotros aquí preguntándonos qué estamos haciendo mal. Y el problema con toda esta industria del pensamiento positivo, de la autoayuda tradicional, de los coaches de vida y los post motivacionales, es que en realidad te recuerdan constantemente
lo que no tienes o lo que nos hace falta, ¿no? Y bueno, muchos dicen afirmaciones frente al espejo, porque no nos sentimos lo suficientemente valorados o en general no nos sentimos suficientes. Compramos libros de cómo ser rico porque no te sientes rico o abundante y la búsqueda misma refuerza esa carencia. Y bueno, Manson lo pone así, y esta es una de las ideas más inteligentes del libro. Nos dice Manson, el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Ya sé que parece un poco a trabalenguas, pero tiene mucho sentido. No sé qué piensan o qué se les viene a la cabeza con esto. El deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa y paradójicamente la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Y bueno, nos dice el autor que pues Se, mientras... Adelante, se me, Graciela. se me ocurría que esto que dices ahorita es como pues lo que venimos a hacer, ¿no? A aprender. Y entonces esas experiencias que pueden ser negativas nos están ayudando para aprender y entonces por eso se convierte en positiva. ¿Es lo correcto? Sí, sí, bueno, y también en la línea de ser feliz, ¿no? Porque mientras más desesperadamente perseguimos ser feliz o ser felices, más nos recordamos a nosotros mismos que no lo somos, ¿no? Esto ya lo habíamos platicado un poquito porque, pues bueno, siempre estamos deseando cosas externas, ¿no? O incluso valoramos o admiramos muchas capacidades que tienen otras personas, ¿no? Y pues eso nos hace muchas veces compararnos y también la comparación, pues, pues nos hace infelices, ¿no? Ya habíamos platicado también desde Alita, el libro de Alita, cómo proyectar nuestras cualidades positivas y negativas también en otros, pues no nos va a hacer nunca felices, ¿no? Al contrario, vamos a estar siempre deseando lo externo sin desarrollar esas habilidades que tanto admiramos o incluso sin darnos cuenta que ya nosotros las tenemos, ¿no? Mm. Y bueno, también viene la idea de que, pues bueno, si vamos a estar deseando una experiencia más positiva, nos dice que pues puede ser una experiencia negativa porque bueno, muchas veces nos enfocamos justamente en lo negativo, porque recordemos también esa capacidad del cerebro de enfocarse en lo negativo como este sistema de supervivencia. eh, pues tratando de alguna manera de ver lo bueno y positivo y lo abundante allá afuera, pues sin reconocer mucho las características personales que también son muy positivas. Por ejemplo, el punto es la comparación y esa proyección que luego también hacemos, ¿no? Pero también si no estamos pasando por una buena, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Por un buen periodo en nuestras vidas, o es negativo o estresante, etcétera, en vez de estarnos comparando con las vidas de los demás o con los demás, pues bueno, aceptamos esa experiencia negativa y como decía Graciela, pues aprendemos de ella y cambiamos, ¿no? Y de nuevo, pues nos dice el autor, mientras más desesperadamente perseguimos ser felices, más nos recordamos a nosotros mismos que no lo somos. Mientras más intentemos convencernos de que somos exitosos, pues más sentimos que no llegamos, ¿no? Es la ley de la retrocesión, se llama. Cuando más corres hacia algo, más parece alejarse. Y la solución, según el autor, pues no es indiferencia, no es cinismo tampoco. Nos dice, es algo más sutil, dejar de darle tanta importancia a las cosas equivocadas. Y esto ya lo habíamos platicado cuando hablamos también del éxito, ¿no? El éxito pues es muy subjetivo,
pues también el mundo materialista en el que vivimos actualmente, pues bueno, nos ha tratado de contagiar como ciertas recetas para el éxito, ¿no? Como decía el autor aquí, pues vemos ahí luego, pues gente igual, pues puede ser más joven, ¿no? Que está viendo ahí redes sociales y pues ve a todos estos influencers con coches último modelo y super casas y con una, este, sonrisa siempre en la cara, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso pues realmente no es el éxito y menos como nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de desarrollo personal. Hay cosas que son, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Como inmutables, trascendentales, espirituales, que pues nos van a aportar más que lo material, ¿no? Y bueno, de aquí pasamos rápido a otro tema, le llama el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Y este es uno de mis fragmentos favoritos de este capítulo. El autor describe que él llama el maldito círculo vicioso del sobreanálisis a esta idea de que los humanos somos los únicos animales capaces de tener pensamientos sobre nuestros propios pensamientos. Ya lo habíamos platicado, la autoobservación, el autoanálisis, la metaobservación, le ha llamado de muchas formas, ¿no? Y esto, de manera mal usada, pues nos enloquece. No sé, nos ponemos nerviosos antes de una conversación difícil y este nerviosismo nos paraliza. Entonces nos ponemos nerviosos de estar nerviosos y ahora estamos lo doble de nerviosos, ¿no? Y ansiosos. Y pues bueno, este ciclo empieza, ¿no? Igual nos enojamos con facilidad por cosas pequeñas y el hecho de enojarnos tan fácil nos hace enojarnos más con nosotros mismos y ahora estamos enojados de estar enojados, ¿no? O nos sentimos tristes, vamos a Facebook, todo el mundo está viajando, recibiendo coches nuevos o está festejando su cumpleaños y ahora pues nos sentimos más tristes y encima pues nos sentimos culpables de sentirnos tristes. Y nos dice el autor, nos sentimos mal por sentirnos mal, ¿no? Nos sentimos culpables por sentirnos culpables, nos enoja estar enojados. Entonces la salida de este ciclo, dice Manson, no es forzarnos a sentirnos bien, es simplemente dejar de considerar que sentirse mal está mal. Cuando aceptamos que hay momentos difíciles y que eso es completamente normal, el ciclo se interrumpe todo o solo. Y como dice el autor, con su característica elegancia, dice, te dices a ti mismo, me siento de la chingada, pero me importa un carajo. Y entonces dejas de Ok. odiarte por sentirte mal. Yo, por ejemplo, en ocasiones, bueno, lo aprendí en algún momento, ¿no? Que el simple hecho de hacer el gesto de la sonrisa hace una modificación instantánea de toda la situación anímica. O sea, es percatarte de que tienes una actitud sombría y basta con sonreír, hacer que tu rostro sonría y eso desencadena que auténticamente hay una sonrisa. No sé si lo explico bien. Y claro que sí, José Luis. Eso me hizo recordar también uno de los fragmentos de Gurdjieff, ¿no? Que cuando estemos haciendo primero estos procesos de autoobservación, primero tiene que ser como de forma analítica, no juiciosa, ¿no? Tú nada más estás observando, no estás haciendo juicios. Y de repente, pues burlarse de uno mismo también tiene como un resultado muy interesante, ¿no? Porque primero al estar observando tus pensamientos, bueno, ya eso es algo importante, ¿no? Que pocos pueden, eso ya lo platicamos, ¿no? La capacidad de autoobservación no la tienen muchos. O sea, ya de plano lo observas y al momento de estarlo analizando,
y después burlarte, pues bueno, estás parando como ese patrón de pensamiento negativo y lo reemplazas por una sonrisa prácticamente, ¿no? O sea, porque, ay, ¿cómo estoy pensando este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ideas se me ocurren? No sé, ¿no? Ya puede ser en general ideas de nosotros mismos o de los demás, o sea, de la vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué significa que algo nos importe un carajo? Y aquí, pues, viene una de las aclaraciones más importantes de este capítulo, porque, bueno, el título del libro puede malentenderse. Manson no está diciendo que seamos indiferentes a todo, ¿no? Que eso es cinismo prácticamente, ¿no? De hecho, dice que la indiferencia total es señal de debilidad, no de fortaleza. La gente que finge que nada le importa generalmente es gente a la que le importa demasiado lo que piensan los demás y se esconden detrás del cinismo. Lo que propone son tres sutilezas clave. La primera, que algo nos importe un carajo no es indiferencia, es estar cómodo siendo diferente. Significa que podemos enfrentar la adversidad, el fracaso, el ridículo y seguir actuando de acuerdo a nuestros valores y principios. No porque no sintamos nada, sino porque lo que sí nos importa pesa más que el miedo al que dirán. La número dos, para que la adversidad nos Perdón, importe. Sí, en lo adelante, adelante. anterior, ese que, esa idea de que no te importe nada es de alguna manera también un mecanismo de defensa, porque si no fuese así, te autodestruye, o sea, te destruye totalmente. Si te dejas llevar por esa situación, es muy destructivo. Entonces, mejor dejarlo como que de lado, como decir que te importe, no te importe mucho, y de alguna manera actuar en consecuencia para poder salvar esa situación. Exacto, sí. Y tener una jerarquía, ¿no? Según nos propone, o sea, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? ¿No? O sea, ¿a qué ponerle más atención? ¿Y cuáles realmente son trivialidades, ¿no? A las que no deberíamos de estar desperdiciando energía ni atención. Y bueno, la número dos, para que la adversidad nos importe un carajo, necesitamos que algo más importe más que ella. O sea, hay un ejemplo muy bueno. O sea, la señora mayor que le arma un escándalo al cajero por un cupón de 50 centavos, un ejemplo que pone ahí en el libro. ¿Por qué le importa algo tan pequeño, no? Porque en su vida no hay nada más grande a que darle importancia. Sus 50 centavos son todo lo que tiene. Y nos dice el autor, si te encuentras constantemente dándole importancia a las trivialidades que te molestan, existe la gran probabilidad de que en tu vida no esté sucediendo nada que merezca darle importancia. Ese es tu verdadero problema, nos dice. Y la número tres, siempre estamos eligiendo qué importa, nos demos cuenta o no. La madurez, nos dice el autor, es precisamente eso, aprender a ser más selectivo, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes se preocupan por todo. Con el tiempo, si funcionamos bien, aprendemos a reservar o a guardar nuestra energía para lo que realmente vale la pena, como decíamos, ¿no? O sea, cosas más trascendentales, la familia, nuestro propósito de vida, las relaciones que nos nutren, etcétera, ¿no? ¿Algún comentario? La dos no me quedó muy claro, perdón, Luisito. La sutileza dos. La dos, ajá. Bueno, pues prácticamente lo que decía, ¿no? Poner como, tener una jerarquía de cosas que nos preocupan o que les ponemos atención, ¿no? Eh,
para que la adversidad te importe un carajo, necesitas que algo más te importe más que ella, ¿no? Y nos decía muchas veces, pues hay personas que no tienen muchas cosas significativas a las que ponerle su atención, entonces se enfoca pues en trivialidades, nos dice, ¿no? Entonces, por Ah, eso ok. comentaba, o Ah, sea, si encontramos constantemente dándole importancia a las trivialidades que nos molestan, esto ya lo habíamos visto con Don Juan, de la importancia personal, por ejemplo, del ser, la importancia del ser. Ajá. ujú, existe la gran posibilidad de que en nuestra vida no esté No haya. sucediendo nada que merezca darle importancia. Ah, ok, ok. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias por regresarme. Está bien, gracias. Y bueno, aquí entramos al capítulo 2 y nos dice el autor, la felicidad es un problema. Y bueno, este capítulo empieza con una historia que muchos de nosotros probablemente conocen, pero que el autor la usa de una manera que quizá no esperábamos. Nos dice el príncipe que lo tuvo todo y después nada. Nos dice hace 2500 años, en lo que hoy es Nepal, nació el hijo de un rey. El monarca, queriendo darle a su hijo la vida perfecta, mandó a construir muros alrededor del palacio para que el príncipe nunca conociera el sufrimiento. Riqueza, lujo, sirvientes, todo satisfecho al instante. El resultado, el príncipe creció frustrado, vacío, sintiéndolo todo sin sentido. Una noche se escapó, vio por primera vez gente enferma, anciana, en agonía, regresó al palacio completamente destrozado por dentro y como buen hijo del rey que era, tomó una decisión igualmente radical a la de su padre, renunciar a todo, viviría en las calles, se torturaría o sufriría, comería muy poco al día. Y bueno, así lo hizo y pasaron años y descubrió algo demoledor. El sufrimiento sin propósito tampoco sirve para nada. Al final, agotado de ambos extremos, fue a sentarse bajo un árbol a la orilla de un río y según la leyenda, ahí se quedó 49 días y cuando se levantó tenía una idea muy clara. La vida en esencia es una forma de sufrimiento. Los ricos sufren por sus riquezas, los pobres por su pobreza y quienes tienen familia sufren por su familia, quienes no la tienen sufren por no tenerla. Pues bueno, este hombre era Siddhartha Gautama, que lo conocemos como Buda. Y bueno, la conclusión central fue, el dolor y la pérdida son inevitables, deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Y bueno, Manson, el autor, no llega aquí desde la filosofía budista, sino desde la biología. Nos dice él, evolucionamos para vivir con cierto nivel de insatisfacción permanente. La criatura perfectamente satisfecha no busca mejorar, eso ya lo vimos también en el libro anterior, no sobrevive, no innova. Nuestra insatisfacción es un rasgo, no un defecto. Y por ahí también nos decía Gurdjieff, ¿no? O sea, el sufrimiento, pues ahí está, es parte de la vida, pero tenemos dos opciones, podemos sufrir a lo pendejo o podemos sufrir de manera consciente, ¿no? Lo que nos decía también aquí este autor. Pero bueno, ¿qué se les ocurre cuando les digo sufrir de manera consciente? Por ejemplo, lo habíamos platicado. El solo hecho, por ejemplo, de primero observar y notar ciertos patrones de pensamiento destructivo o negativos y tratar de cambiarlos, pues bueno, eso ya conlleva un esfuerzo, es un poco de sufrimiento también, ¿no? También, pues si vamos a comportamientos que pues no son muy positivos o malos hábitos, pues por supuesto que nos va a costar trabajo pues, va a provocar sufrimiento, pero es un sufrimiento que nos lleva a progresar, a volvernos mejores,
cada día, ¿no? Sí, es como, creo yo, como el sufrimiento consciente es el que dices, lo siento, pero ¿qué voy a hacer para salir de él? Y no quedarte ahí, estancado, como dices tú, penitontamente, quedarte ahí en el sufrimiento a consumirte, ¿no? Exacto, o vernos como víctimas, ¿no? De la vida o de los demás, Exacto. que, Exacto. que esa Ujú. es parte de la mentalidad fija que vimos también en el libro anterior. Ajá. También puede ser como del sufrimiento consciente de, bueno, de todo lo que hemos hablado en otras sesiones, de ver las heridas emocionales y todo, también el sufrimiento de ver uno todo lo que tiene, traspasar el dolor, transformarlo y saber que uno va a tener que trabajar y pasar por muchas situaciones incómodas para transformar todos esas heridas emocionales. Así es, sí. Pues ya lo hemos platicado también en otras escuelas esotéricas, incluso también, bueno, de la psicología, un poco más los que agarraron la línea junguiana, pues veían a la imagen de Jesucristo, ¿no? Como un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, el viejo hombre debe de morir para que pueda nacer el nuevo. Y pues literalmente, pues, pues es como una muerte, ¿no? O sea, porque si empezamos a trabajar en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras emociones, en nuestros traumas, en nuestro comportamiento, vemos que muchas de ellas pues no están muy bien alineadas y que han provocado sufrimiento para nosotros, pero también para los que amamos. Por ejemplo, híjole, pues ya desde que tú estás empezando a hacer ese ejercicio de la autoobservación de manera consciente, pues ya en sí trae sufrimiento, ¿no? O sea, que es chino, o sea, cómo estoy pensando este tipo de cosas o cómo estoy actuando de esta forma, ¿no? Y puede ser destructiva para mí, para los demás. Y pues, ¿qué hago? Pues bueno, pues lo único que puedo hacer es cambiar. Entonces el proceso, pues, no es nada fácil, ¿no? Sí, es como una desconstrucción del yo. Algo hablaba yo con Ari respecto a eso, que en los únicos momentos de cambio es cuando hay una destrucción de algo, por decirlo así. Como que es el único momento donde uno de verdad no tiene otra opción que crecer o construir algo desde cero nuevamente, ¿verdad? Y como reencontrarse tal vez uno mismo y dejar como esas creencias también, como decís vos, ¿verdad? De la identidad de uno, programas que tal vez uno tenga o creencias de pequeño y cuestionarlas para ver los mismos comportamientos de uno como para ser diferente o tomar otro tipo de decisiones, porque al final también son patrones. Uno va a repetir lo mismo y lo mismo hasta que te des cuenta y empiezas a tomar decisiones diferentes. Y Ujú. ya ir cambiando también como la realidad de uno debido a las decisiones. Así es. Bueno, aquí en este punto quería compartirles a alguien, no sé si alguien leyó el libro de la desintegración positiva de Dabrowski, pero bueno, es una teoría igual interesante, igualmente contraintuitiva, ¿no? Sobre el desarrollo psicológico y los puntos claves. mm, Bueno, la premisa central es que la crisis psicológica puede ser ansiedad, el conflicto interno, incluso la depresión, no siempre es patológica. A veces es una señal de que una persona está creciendo hacia un nivel superior de desarrollo. Entonces, nos decía Dabrowski, los 5 niveles de desarrollo van desde la integración primaria, que es actuar por impulso, egoísmo, seguir a la manada sin cuestionarlo, hasta la integración secundaria, que es el nivel más alto, vivir alineado con valores propios profundos, con empatía genuina y autonomía real. Y la mayoría de las personas, nos dice Dabrowski, pues nunca llega al nivel más alto. También lo que él llama las sobre excitabilidades,
Quizás su aportación más conocida propone que ciertas personas nacen con una sensibilidad amplificada en 5 áreas, que es la psicomotora, la sensorial, la intelectual, imaginativa y emocional. Y las personas con alta excitabilidad, perdón, pues bueno, sienten todo más intensamente, lo que las hace propensas tanto al sufrimiento como al crecimiento profundo. Y bueno, el concepto de desintegración positiva en sí es la idea de que para crecer hay que desarmarse o desconstruirse, como lo decía Girani, ¿no? Desconstruir el yo. Y cuando una persona entra en crisis existencial, cuestiona sus valores heredados, siente culpa genuina o hay un conflicto interno intenso. Y bueno, eso no es un problema a eliminar, es un proceso de soltar una versión de uno mismo vieja, caduca, ¿no? Para construir una más auténtica. Y bueno, pues prácticamente es lo que platicamos aquí. Gurdjieff hablando del sufrimiento consciente, Manson hablando de elegir el sufrimiento correcto y aceptar la incomodidad como parte del proceso, ¿no? Dabrowski, bueno, diría algo similar, pero desde la psicología clínica, ¿no? El malestar interno bien procesado es el motor del desarrollo genuino. Y bueno, el autor en este punto nos dice que la felicidad no es un destino, es resolver problemas, ¿no? Y esta prácticamente es la idea central de este capítulo, ¿no? Y suena sencilla, pero bueno, tiene implicaciones pues muy grandes, ¿no? El autor propone que la felicidad se consigue al resolver problemas, no en tenerlos resueltos, no en no tenerlos, en el proceso activo de resolverlos. Y viene la parte incómoda, los problemas nunca terminan. Cuando resolvemos unos, creamos el siguiente, siempre, ¿no? Entonces resolvimos el problema de no hacer ejercicio, pues bueno, ahora tenemos el problema de levantarnos más temprano o pues reservar un horario a la semana, sudar en el entrenamiento, y ducharnos, no sé, o echarnos un baño ahí antes de irnos a la oficina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos dice, bueno, resolvimos el problema de pasar poco tiempo con nuestra pareja. Bueno, ahora tenemos el problema de inventar planes para los miércoles de citas, ¿no? Que no les aburran a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, pues prácticamente los problemas nunca se van, solamente mejoran, ¿no? Se vuelven cada vez más complejos. Entonces, la pregunta no es cómo elimino mis problemas, sino qué problemas vale la pena tener, ¿no? Que eso también ya lo habíamos platicado un poquito eh, en la logoterapia, por ejemplo, que trata este tipo de cosas, ¿no? También nos dice, o sea, que el sufrimiento siempre va a estar ahí, pero si tenemos, pues, ese objetivo trascendental, pues no nos va a pesar tanto, ¿no? Porque ese objetivo trascendental siempre nos va a estar motivando continuamente, ¿no? Y bueno, nos dice el autor que hay dos formas fallidas de lidiar con esto. Primero, la negación, pretender que los problemas no existen, ¿no? Se siente bien a corto plazo, pero genera neurosis, represión, distracción constante y lo más seguro es que pues eso vaya generando más y más problemas. Y después la mentalidad de víctima, creer que no podemos hacer nada al respecto y culpar a todos los demás o a la vida. Y también se siente bien a corto plazo porque libera responsabilidad, pero nos lleva hacia la ira, desesperación y a la parálisis, ¿no? Y la alternativa, que es la difícil, es simplemente resolver una y otra vez, ¿no? Y es para el autor lo que pues podría describir a la felicidad. ¿Algún comentario? Y bueno, llegamos al tema donde Manson nos dice, escoge tu pelea, escoge tu lucha, la pregunta que nadie se hace.
Y bueno, el autor nos dice que si le preguntamos a alguien qué quiere de la vida, casi todos responden lo mismo, ¿no? Ser feliz, tener buenas relaciones, un trabajo satisfactorio, salud. Y bueno, respuestas que suenan bonitas, pero que en realidad no dicen nada, ¿no? Porque pues todo el mundo quiere eso. La pregunta de verdad interesante, pues es otra. O sea, ¿qué dolor deseas en tu vida? ¿Por qué estás dispuesto a luchar? Porque eso es lo que realmente eh, diferencia a las personas. Y bueno, el autor lo ilustra con su propia experiencia. Durante años fantaseó con ser estrella del rock and roll. Se imaginaba en el escenario, el público, ¿no? Sus dedos prodigiosos en la guitarra. Y el problema, pues nunca practicó lo suficiente. No buscó foros, no consiguió conexiones, no jaló un equipo, no aguantó los rechazos. ¿Por qué? Porque le encantaba la imagen de ser músico, pero no le gustaba el proceso de serlo. O sea, quería la recompensa, pero sin el esfuerzo. Quería el resultado, pero no el proceso. Estaba enamorado, pero no con la lucha, sino con la victoria, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos que la vida no funciona así. Y lo que somos Eso, está de... Adelante, adelante. perdón, Betito, eso me hizo recordar de algunos jóvenes con los que tenía yo relación cuando estaba activa laboralmente, Ujú, que querían casi casi ser gerentes, ujú, pero no se preparaban para tal, ¿no? Y entonces vivían permanente enojo y frustración por no poder alcanzar esa lo que querían, pero sin la preparación, ¿no? ajá, Me lo recordé ahorita que hacías este comentario. así es. Y bueno, nos dice aquí el autor, lo que somos está definido por lo que estamos dispuestos a sufrir. El que corre triatlones no solo quiere estar en forma, disfruta genuinamente, o sea, le apasiona el entrenamiento. El empresario exitoso no solo quiere dinero, o sea, soporta y a veces hasta disfruta la incertidumbre, el riesgo, los fracasos repetidos, ¿no? Que bueno, ya hablamos mucho del fracaso también en el taller anterior. Y la pregunta no es que queremos, es que estamos dispuestos a aguantar para conseguirlo. Y bueno, nada más para redondear un poco las ideas, estos dos capítulos, bueno, no son un llamado a la apatía ni al cinismo, de nuevo, son un llamado a la honestidad. Honestidad sobre qué es lo que de verdad nos importa, honestidad sobre qué estamos evitando, honestidad sobre el hecho de que la incomodidad, el dolor y los problemas no son señal de que algo está mal con nuestras vidas, son la vida misma. Y nos dice el autor, bueno, Bukowski lo sabía, Buda también llegó a saberlo, aunque le tomó 49 días sentado bajo un árbol. Y bueno, nosotros, pues bueno, también podemos hacerlo, ¿no? ¿Algún comentario? Y creo que sería también la visión de los que tenían los estoicistas, ¿no? De aceptar, pues de las cosas que para otros fueran negativas, aceptar el aprendizaje que obtenían de estas situaciones. Entonces, sí, sí veo mucha relación del autor con el pensamiento de los estoicos. Por Sí, ejemplo, Marco Aurelio Séneca. así es, Alejandro, justamente también. Es como poner esa jerarquía de qué es lo que realmente importa, ¿no? Y en dónde también estamos desperdiciando atención y energía a lo güey, ¿no? Prácticamente. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿algún otro comentario? Bien, pues entonces vamos a cerrar aquí, permítanme.